Hola, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión del seminario Diálogos entre Matemáticas y Cultura. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe Pablo Padilla Longoria. Pablo estudió la carrera de matemáticas en la UNAM, aquí en la UNAM, y la carrera de pianista en el Conservatorio Nacional de México. Realizó maestría y doctorado en matemáticas en la Universidad de Nueva York y actualmente es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas, el IMAS, que por cierto está cumpliendo 50 años en estos días. Y Pablo, digo el instituto, y Pablo ha dado conciertos como solista, conciertos de cámara en varias ciudades de la Ciudad de México y es además consultor de varias asociaciones. Y Pablo nos va a platicar sobre modelos matemáticos del estilo musical. Eh, Muchísimas gracias por estar aquí, Pablo. No, gracias a ustedes, gracias por la invitación. Con mucho gusto. Entonces, te cedo el micrófono. Ok, pues muchas gracias, muy amable. Voy a apagar mi cámara nada más para tener mejor recepción. Pues de nuevo agradecerles la invitación al espacio de diálogos entre matemáticas y cultura. Eh, Voy a platicarles un poco de trabajo que hemos estado haciendo en los últimos ya eh, 7, 8 años con varios colegas y los iré mencionando en el transcurso de la charla. Déjenme empezar con una cita que se atribuye a Galileo Galilei. Como todas estas citas interesantes, no está claro que haya sido él el que lo dijo, pero creo que es muy aplicable al estilo musical. Dice, misura ciò che è misurabile e rendi misurabile ciò che non è, lo que se traduce como mide lo que es medible y vuelve medible lo que no es. Y uno se pregunta si el estilo musical es una de estas cosas que no se pueden medir o si vale la pena medir. Y un poco el objetivo de la charla es tratarlos de convencer de que se puede medir, al menos en un sentido muy operacional, por una parte, y por otra que tiene aplicaciones interesantes en diversos campos. A mí me gustan las citas y no sé si hayan oído hablar o hayan oído esta cita que es así, es hasta donde yo sé de Confucio, que dice algo así como lo oí y lo olvidé, lo vi y lo aprendí, lo hice y lo entendí. Algo similar decía el físico americano Richard Feynman, que dicen que conservaba un recuadrito en su pizarrón en donde tenía escrito: solo aquello que puedo hacer es lo que realmente entiendo. Entonces parecería que poder hacer algo eh, implica que lo entendemos, pero ahora con pues todos estos desarrollos de la inteligencia artificial no está tan claro. Déjenme mostrarles para que oigan un concierto, el primer movimiento de un concierto para oboe generado por esta plataforma Suno con ayuda del compositor chileno Andrés Mondaca. No les dejo todo el movimiento, pero
Esta plataforma Sono generó todo el primer movimiento y no está tan claro que el hecho de que lo haya generado nos permita entender mejor cómo está hecha la música. Entonces, aun cuando ya no voy a abordar mucho más esta pregunta, la dejo en el aire. ¿Hasta qué punto el poder reproducir o generar música en el estilo de un cierto compositor o de una cierta época implica que realmente entendemos eh, ese estilo, esa música y cómo está hecha? Eh, lo que planteamos es que el estudio de los estilos musicales usando métodos matemáticos permite efectivamente proporcionar herramientas de resolución a diversos problemas musicológicos. O sea, estamos diciendo que no es un ejercicio inútil el plantear y tratar de modelar el estilo musical. Y en esta plática quisiera abordar varios de estos aspectos. En particular nos va a servir para esclarecer autorías de obras. Les voy a platicar de al menos dos casos en los que surge esta pregunta de quién escribió qué y cómo los métodos que hemos desarrollado o aplicado pueden ayudar a contestar estas preguntas. Pero también eh, me gustaría platicarles, dadas las circunstancias y el tiempo, algo sobre cronologías. O sea, estos métodos también permiten estudiar la cronología de una serie de obras y por lo tanto la evolución del estilo composicional de un autor también permite determinar, en cierto sentido al menos, la cercanía estilística de diferentes reconstrucciones de piezas incompletas, por ejemplo. Y de nuevo, dependiendo del tiempo, me gustaría platicarles de un caso muy icónico que es el arte de la fuga de Bach. Eh, entonces, para estas preguntas, tomamos música que va desde la música inglesa renacentista hasta la música del siglo XX, pasando por la música de los Beatles. Y me gustaría también platicarles sobre un trabajo que estamos haciendo, sobre una inscripción musical de la India, que es la inscripción musical más antigua que se conoce, data del siglo VII más o menos. Y estamos utilizando metodologías, pues fundamentalmente de aprendizaje de máquina, para tratar de reconstruir algunos fragmentos que han sido borrados. Pero entrando en materia, lo que me gustaría mencionar es, eh, pues, un poco cómo se hace la identificación y clasificación de datos, en este caso de datos musicales, y dar algunos ejemplos de eh, reconocimiento de piezas para convencerlos que en el fondo no es un problema de muchos datos, que en el fondo es un problema de contextos y de datos adecuados. Pero seré más preciso en este punto más adelante. Me gustaría discutir un poco el papel de las matemáticas como herramienta en el análisis y composición musical y después me gustaría hablar de varios casos. Taverner y Ty son dos compositores ingleses que tienen una obra de la que hablaré más adelante y de la que se discute un poco la autoría de uno o de otro o de los dos. Como mencionaba, me gustaría hablar un poquito de Bach y el arte de la fuga. Y de estilística tímbrica, no sé, es un trabajo muy interesante que estoy desarrollando con un colega y amigo, Jaime Lobato, pero es un poco más técnico. También me gustaría platicarles un poco del trabajo que hicimos sobre la evolución estilística de Haydn, tomando sus cuartetos fundamentalmente como obras representativas de esta evolución. Y recientemente me gustaría platicarles este trabajo desarrollado con Alberto Alcalá y con Martín Mijangos, aplicando análisis topológico de datos para tratar de tener una herramienta sistemática
que permita abordar el estudio de la forma musical. Y con Patricio Calatayud, en su tesis de doctorado, abordamos un poco temas que tienen que ver con la complejidad de la escritura musical. Entonces, me gustaría platicar de todas estas cosas. No sé qué tanto tiempo vaya a tener de hablar un poco de todo, pero pues eh, habrá el tiempo que habrá. Por otra parte, me gustaría recalcar que el problema de identificar estilos musicales, en particular utilizando herramientas matemáticas, es importante no solo desde la perspectiva eh, estrictamente matemática o teórica, sino en musicología y en la parte de teoría musical. Y además tiene aplicaciones en reconocimiento de patrones musicales y en la generación automatizada de música, como esto que oímos ahorita al principio de la charla. Eh, en la práctica, incluso en aspectos legales, este tipo de enfoques están relacionados con la detección de plagio y pues es importante mencionar que muchas veces estos juicios de plagio musical se han basado en criterios y opiniones bastante subjetivas y que en algún momento sería bueno poder sistematizar y tener índices cuantitativos que indicaran grados de plagio, como se hace con material escrito desde hace ya tiempo, ¿no? Entonces déjenme platicarles un poco o tratar de hacer el punto que decía sobre los datos, porque para hacer todas estas investigaciones sobre el estilo necesitamos datos, muchos, pocos, pues depende de la pregunta y depende de la metodología que estemos utilizando. Antes de seguir, quizá debiera de recalcar que a todo esto no he definido lo que entendemos por estilo y como matemático, pues voy a adoptar una definición muy operacional de estilo. O sea, estamos suponiendo que cada compositor cuando escribe una obra tiene a su disposición una serie de opciones composicionales y que consciente o inconscientemente este compositor eh, hace una serie de elecciones. Entonces, para nosotros el estilo va a ser las regularidades estadísticas que pueden aparecer en estas elecciones, que puede parecer una definición muy poco romántica de estilo, pero que de alguna manera nos permite eh, proponer metodologías y hacer análisis cuantitativo sobre esto que estamos discutiendo. Entonces me gustaría convencerlos con un ejemplo literario primero, una serie de ejemplos literarios que no hace falta muchos datos para caracterizar estilísticamente una obra. La pregunta específica es qué tanto texto se necesita para identificar una cita literaria. Y si esta plática fuera en vivo, pues podría verlos y podría preguntarles. La idea es que eh, les muestre el principio de una serie de obras y que ustedes traten de adivinar. Entonces, ¿saben alguna obra que empiece con canta? No voy a entretenerme demasiado con esto, pero probablemente algunos ya adivinaron. Si no, les doy un poco más de información. Canta, oh diosa, y probablemente para estos momentos ya ustedes han adivinado qué obra eh, estoy citando, y si no, les doy un poco más de contexto. Canta, oh diosa, la cólera del Pelio de Aquiles, cólera funesta, etcétera. Eh,
Sería interesante saber cuántos de ustedes eh, pudieron adivinar y seguramente estará asociado con el hecho de si fueron torturados en secundaria haciéndoles leer de principio a fin la Ilíada. Pero espero al menos que muchos hayan adivinado. Déjenme ponerles otro ejemplo. Si empiezo con ay, pues cientos o miles de obras pueden en español empezar con ay, pero si pongo ay, 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 seguramente mucha gente ya adivinó que de hecho se trata de una canción. Y si con dos versos no adivinamos, es que hemos vivido en otro país durante muchos años o no estamos familiarizados con la cultura mexicana. Pero de ver estos dos renglones, que no son muchos datos, podemos saber que se trata de Cielito Lindo. Y así les pongo una que a lo mejor les resulta menos familiar y que enfatiza el hecho de que el contexto es importante. Una obra que en inglés empiece con if y que siga con if music. eh, una audiencia angloparlante reconocería casi en su totalidad que se trata de una obra de Shakespeare, La doceava noche. Y de nuevo no necesitamos muchos datos. Me voy a saltar este que es de Dickens, que ilustra el mismo punto. Si regreso a las citas en español y pongo en un lugar, seguramente todos nosotros reconoceremos esto como el Quijote. Y si no, los que no lo habían reconocido en un lugar de la Mancha, les puede dar la pista definitiva. Y el punto es que no necesitamos muchos datos para reconocer una obra y la sugerencia o la hipótesis es que tampoco necesitamos muchos datos para reconocer estilísticamente una obra o que las regularidades estadísticas que mencioné anteriormente se presentan incluso en colecciones de pocos datos. Entonces nos hacemos la misma pregunta en música. ¿Cuántas notas, digamos, se necesitan para identificar una obra musical? Les voy a poner unos segundos, menos de unos segundos de una obra. No fueron ni 2 segundos. Y sin embargo, yo estoy prácticamente seguro que muchísimos de ustedes ya reconocieron de qué obra se trata. Déjenme poner un poco más. Y no necesitamos mucho más que eso. Entonces espero haberlos convencido de que la cantidad de información que se requiere para caracterizar estilísticamente una obra no es mucha, no es un problema lo que llamarían los eh, científicos de datos Big Data, no es un problema de muchos datos, es un problema de entender cómo están estructuradas las notas o cómo está estructurada la música. Eh, Solo por completez histórica, me gustaría la relación entre la música y las matemáticas, pero esto es un poco ya del dominio público, entonces no voy a dar mucho más detalles, pero sí quisiera mencionar, pues obviamente a Pitágoras como un icono de la relación entre la música y las matemáticas. Aquí en el centro, arriba, se ve una talla medieval
que representa a Pitágoras, ilustrando lo que se le atribuye comúnmente, que es este descubrimiento de que las notas consonantes, como la octava, la quinta y la cuarta, están asociadas a proporciones sencillas de una cuerda vibrante que produce las notas. Abajo a la izquierda hay una representación medieval de, según esto, cómo Pitágoras descubrió estas relaciones, pero con campanas y con pesos. Las historias son interesantes, obviamente todas ellas son falsas y, y no voy a dar más detalles al respecto. Abajo a la derecha aparece la primera página del libro Harmonices Mundi de Kepler, del que hablo un poquitito más a continuación. Para Kepler había una relación real entre la física y la música. Es el que habla más quizá de esta armonía de las esferas y en sus obras eh, tiene una serie de razonamientos que ahora pues consideramos como razonamientos esotéricos y poco científicos, por así decirlo, de cómo asociar una serie de notas eh, a cada planeta o a algunos cuerpos celestes importantes. Por ejemplo, espero que se alcance a leer. El primero que aparece es Saturno, y a Saturno se le asocia Sol, la, si, la, Sol como escala. Estos razonamientos o estas argumentaciones que daba Kepler para asociar estas notas a los planetas, por ejemplo, tenían la misma validez que lo que hoy conocemos como las leyes de Kepler. Tenían para él la misma validez que, que sus leyes de Kepler. Y de hecho, eh, parece que sus leyes no las tenía en tanta estima como, como tenía este tipo de discusiones. Pero en fin, lo que quiero enfatizar es el hecho de que las matemáticas en el estudio de estructuras musicales eh, han tenido una larga historia. También podemos hablar del hecho de que las matemáticas, sobre todo en épocas recientes, constituyen una herramienta importante en las técnicas composicionales. Además de que la música puede ser estudiada desde una perspectiva matemática, la interacción va en sentido contrario, o sea, las matemáticas pueden proporcionar tanto a compositores como a ejecutantes y a musicólogos herramientas adicionales. Eh, y hay toda una serie de compositores que han tomado ideas matemáticas para generar estructuras musicales interesantes. Nada más y nada menos que Guido d'Arezzo. Guido d'Arezzo es muy conocido en el ámbito musical por dos cosas al menos. Una es la invención del pentagrama que se le atribuye a él y la otra es eh, el haber propuesto los nombres de las notas. Aquí a la izquierda aparece el himno a San Juan. eh, y si se fijan, la primera sílaba de cada verso constituye el nombre de una nota. Utqueam laxis, resonare fibris, mira gestorum, famulitorum, etcétera. Excepto el primero que es Ut, que era el nombre antiguo de Do. Los demás sí corresponden Re, sonare fibris, corresponde a Re, mira gestorum, corresponde a Mi, lo mismo con Fa, Sol, La. Y este es el himno de San Juan, entonces el último verso tiene justo el nombre de San Juan, Sancte Johannes, y toma la primera letra de Sancte y la primera de Johannes para formar el sí que conocemos nosotros. Pero en fin, a lo mejor Guido es menos conocido por lo que yo diría es
de las primeras composiciones algorítmicas. Guido, en un tratado de composición, el Micrologos, propone un método de composición que hoy llamaríamos algorítmico. No voy a entrar mucho en detalles, pero sí me gustaría decir un poquito de qué se trata. Él dice, ¿quieres musicalizar un texto? Pues toma ese texto, extrae las vocales y haz una tabla de correspondencia que a cada vocal le asocie una nota. Ahora hay más notas que vocales. Eh, Vocales en general se asocian con 5, mientras que notas hay 7. Entonces, en algún momento es necesario resolver esta eh, disparidad. Son de los detalles que no voy a discutir, pero Guido eh, propone una serie de reglas para, una vez construida la tabla, pues de manera natural asociar una nota a, a cada vocal y construir así una línea melódica. Eh, Como decía, esto puede considerarse la primera composición o de las primeras composiciones algorítmicas. Guido mismo admite que los resultados no son necesariamente muy satisfactorios y que a lo mejor es necesario modificar la obra una vez propuesta, pero eso es otra historia. Eh, Solo quise mencionar esto porque se asocia la composición algorítmica o a la música generativa, como se le llama, con desarrollos computacionales eh, muy recientes, en particular con el uso de computadoras. Y me parece interesante ver que los primeros desarrollos algorítmicos no tienen nada que ver con las computadoras, de hecho. De igual manera, les presento un ejemplo que puede que sea familiar para algunos de ustedes, que se conocen como el juego de los dados musicales de Mozart, que de hecho no son de Mozart, al menos los primeros no son de Mozart. Haydn había ya escrito un juego de dados musicales y antes de Haydn, un autor eh, checo escribió una serie de juegos para dados. La idea, y solo explico brevemente en qué consiste. En 1787 Mozart escribió instrucciones para componer un minueto con su correspondiente trío usando dados. Y en donde lo publicó, publicó estas tablas. Entonces, si se fijan, aparecen A, B, D, E, F, G, G y H, que representan a cada una de las notas. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Y en los renglones aparecen eh, listados del 2 al 12, que son los posibles resultados que tengo de lanzar dos dados. Lo menos que puede salirme es uno y uno, que es 2. Lo más que puede salir es 6 y 6, que es 12. Y entonces, para construir el primer compás, perdón, las letras representan los compases, no las notas. Eh, Perdón, la confusión. Entonces, para construir el compás primero, que va a ser A, lanzamos los dados una vez y, por ejemplo, nos salió 9. Vamos al renglón 9 y aparece 119. Entonces, en una tabla que proporciona Mozart aparte, aparece un compás que es el 119. Copiamos ese compás y ese va a ser el primer compás de nuestro minueto. Proseguimos y lanzamos los dados otra vez y supongamos que nos da 3. Entonces vamos a la tabla y vemos en el segundo compás, o sea, el B, que corresponde a 3 y vemos que le corresponde el número 6. Vamos a la tabla que proporciona Mozart y escogemos el compás 6 y así sucesivamente 8 veces. Esto nos proporciona ya una pieza de 8 compases, que es la primera parte de un minueto. De forma similar, eh, se construye la segunda parte de 8 compases de un minueto
y el trío. Y me gustaría eh, que escucharan uno de los posibles resultados. No le cabía la segunda parte porque se interrumpe la música, pero la segunda parte es esta. Y una eh, forma pues inmediata de darnos cuenta de la gran riqueza que pueden proporcionar los métodos matemáticos es tratar de contar el número de minuetos que podemos generar de esta manera. O sea, tenemos para el primer compás 11 posibles resultados, para el segundo compás 11 posibles resultados y así para los 8 primeros compases. O sea, tenemos 11 a la 8 posibles resultados para la primera parte. Lo mismo para la segunda y para la tercera. Entonces tenemos 11 a la 8 al cubo posibles minutos, que si hacen la cuenta son millones y millones de años que tardaríamos eh, en agotarlos todos. Y esto espero da una idea de la gran variedad de recursos que proporcionan algunas ideas matemáticas simples. Eh, Quizá todas estas ilustraciones y estos ejemplos nos llevan a una pregunta que planteó un computólogo y compositor americano, David Cope, de si puede ser una computadora creativa y en qué sentido. Es una discusión que no está resuelta y más ahora con los desarrollos de inteligencia artificial y todas estas técnicas que se están utilizando. Es una, eh, como digo, una discusión abierta en muchos sentidos, pero quizá valga la pena preguntarse más bien cómo pueden servir las herramientas matemáticas en el proceso creativo. Déjenme si lo logro poner. Uno de los resultados, el concierto de Brandenburgo número 7 de David Cope. No les dejo que oigan más porque se está yendo el tiempo más rápido de lo que yo hubiera querido o pensado, pero esto es trabajo de los ochentas, noventas, y estilísticamente ya muy correcto. Entonces, regresando a los problemas de la modelación matemática del estilo musical, me gustaría también plantear una serie de preguntas asociadas con lo que he estado exponiendo y hablando en este rato. ¿Cómo reconocemos una melodía en particular? ¿O por qué nos gusta la música? Digamos, ¿qué hace que una pieza nos suene a Bach y no a los Beatles? Y entonces lo que voy a presentarles ahorita, describir de manera muy breve, es una manera en la que se puede estudiar la creatividad musical, específicamente el estilo musical, y convencerlos o tratar de convencerlos de que pueden aportar evidencia en problemas musicológicos abiertos, de los que ya hice mención
al principio de la charla. Pablo, puedes usar más de tiempo, ¿eh? No es estricto. Eh, pues gracias, Javier. Mi temor es que la gente se vaya a ir y se aburra. Entonces, eh, me paso a lo mejor un poquito, pero de todas formas, gracias por la observación. Déjenme platicarles de el otro señor Couperin. Los Couperin, como los Bach, como muchas otras familias de tradición musical en aquella época en la que el oficio se pasaba de padres a hijos, es una familia francesa de músicos que tiene muchísimos músicos a lo largo de su historia. Muchos de ellos compositores, muchos de ellos organistas. Quizá el más conocido es François Couperin, eh, que se conoce como Couperin el Grande. El problema de todos estos señores, y pongo por eso Monsieur Couperin, es que todos ellos firmaban sus obras así, como Monsieur Couperin. Entonces hay una serie de eh, atribuciones erróneas, obras que se atribuyen a compositores de la familia que ya habían muerto cuando se escribió la obra. En fin, hay toda una serie de problemas musicológicos, en particular dos hermanos, Charles y Louis, pues como hermanos compartieron casa hasta que Louis se fue a la, la corte de Luis XIV, eh, y fue el que se volvió más famoso, razón por la cual hay algunas obras que seguramente no son de él, que se le atribuyen solo porque era el más famoso. Como dicen los húngaros, el gato más gordo se come toda la leche. Pues algo así pasó más o menos. En particular, su hermano Charles era un compositor igualmente bueno, eh, y es el que aparece aquí en la fotografía junto con su hija. Aquí menciono algunos de los Couperin. Digo que hay al menos 17 miembros desde finales del siglo XVI hasta mediados del siglo XIX, 8 de los cuales ocuparon el puesto de organista en la iglesia de Saint-Gervais, en París durante 173 años. Esta es una cita, o son un par de citas eh, que hablan de Louis Couperin, en las que no voy a profundizar. Pero se volvió un músico muy famoso y, como digo, muchas obras se le atribuyeron, aun cuando no es probable que sean de él. Entonces me gustaría presentar una serie de resultados que obtuvimos para identificar obras que muy probablemente no sean de él, y que puedan ser después analizadas con criterios musicológicos tradicionales para confirmar o reforzar eh, esta serie de resultados que se tienen utilizando metodologías matemáticas. Esto es, esto es nada más para ilustrar eh, lo que se conoce como un preludio libre, que era un género muy francés de la época, en el que no se ponen notas medidas. Es un preludio no medido, o sea, no tiene un ritmo prescrito, y era el tipo de obras que escribió Louis y Charles. Eh, entonces, ¿qué utilizamos? Utilizamos métodos de clasificación. En particular, utilizamos lo que se conoce en aprendizaje de máquina como máquinas de soporte vectorial o métodos jerárquicos de clasificación. Entonces, pusimos una buena parte de las obras que se le atribuyen a Louis Couperin en estos clasificadores y obtuvimos una serie de respuestas que son bastante eh, satisfactorias. Inicialmente, cosas muy simples. En este árbol que estoy presentando se ven al menos cuatro colores: negro, marrón, azul y amarillo. Y entonces, eh, espero poder explicar en pocas palabras el hecho de que los clasificadores funcionaron bien. Hay dos parámetros
eh, que se utilizan para la clasificación. Uno es si la obra está en una tonalidad mayor o menor, que se denota por una M mayúscula o una M minúscula respectivamente. Y la otra, eh, si es eh, un bajo, o sea, si es la voz inferior o si es la melodía. Entonces se tienen estos dos parámetros que dan cuatro posibilidades de clasificación y excepto en un caso, que es el segundo renglón de la sección amarilla, en la que un bajo mayor fue clasificado como un bajo menor, excepto por esa, de las veintitantas obras que se usaron para clasificar. eh, Todas el método de clasificación jerárquico lo hizo correctamente. Entonces, ya teniendo cierta confianza en los métodos, esto fue otro método, un método más como de máquinas de soporte vectorial para hacer el mismo tipo de clasificación y se obtuvo el mismo resultado. Clasifica bien la tonalidad y si es una melodía o es un bajo. Eh, entonces utilizamos estas metodologías aunadas a lo que se conocen como métodos de reducción de dimensionalidad, que en pocas palabras significa extraer las características más importantes de una serie de datos que nos permiten clasificarlos. Para aquellos de ustedes que estén más familiarizados, me refiero a lo que se conoce como análisis de componentes principales. Y utilizando también máquinas de soporte vectorial, llegamos a diagramas o figuras como esta. ¿Qué representa cada punto? Cada punto representa una obra de las que se analizaron. Y si se observa el globo morado que contiene prácticamente todas las obras, nos indica que pareciera que casi todas las obras son del mismo autor, pero hay unas cuantas que están claramente fuera de ese globo. Esas obras que están claramente fuera de ese globo, lo que nos indica es que estilísticamente son obras atípicas para el compositor. Entonces, utilizando esta como pista, digamos, como base de estudio y aplicando métodos musicológicos un poco más tradicionales, analizamos estas obras que están fuera de este globo y estamos tratando de argumentar que efectivamente estilísticamente son lo suficientemente diferentes de las otras como para pensar quizás que fueron escritas por otra persona. Entonces, quizá estas obras que están fuera del globo fueron escritas por Charles y no por Louis. Eh, a este tipo de estudios es a lo que me refiero con que métodos matemáticos pueden aportar evidencia significativa en preguntas musicológicas relevantes. Voy a pasar a un ejemplo similar, a un ejemplo de autoría eh, de dos compositores ingleses sobre un himno. El himno está ahí en la pantalla y se llama Oh Splendor Glory, Oh Esplendor de la Gloria. Eh, Normalmente en las fuentes literarias, en las historias de la música y en obras especializadas, se atribuye esta obra al compositor John Tavener. En algunas pocas fuentes se le atribuye a otro compositor de una generación posterior, que es Christopher Tye. Y en una obra hay una sugerencia muy velada, muy sutil, al hecho de que es probable que la obra haya sido compuesta entre los dos. Menciono que la obra está escrita
en dos partes y de nuevo utilizando métodos de reducción de dimensionalidad obtuvimos esto. Voy a tratar de explicar brevemente en qué consiste. Esto es, eh, de nuevo, cada punto representa una obra y comparamos tres tipos de obras. Las obras que seguro estaban escritas por Taberner, las obras que seguro estuvieron escritas por Tai y esta obra que estamos tratando de analizar. Y no está marcado aquí con colores como hice con el otro ejemplo, pero les comento, digamos, que las obras que seguro se sabe fueron escritas por Taberner aparecen más bien colocadas a la izquierda. Las obras que seguro se sabe fueron escritas por Tai aparecen más bien hacia la derecha. Y justo en medio aparece la obra que nosotros estamos analizando, lo cual nosotros concluimos aporta evidencia de que la obra fue probablemente escrita por los dos y realizando un análisis musicológico un poco más tradicional, como mencionaba anteriormente, eh, llegamos a la conclusión de que es muy probable de que la primera parte la haya escrito Towner y la segunda parte la haya escrito Tai, pero creemos que es interesante y relevante el hecho de que las matemáticas puedan aportar evidencia significativa en esta serie de discusiones que de otra manera serían en gran medida subjetivas. Eh, Menciono otro ejemplo, quizá el último ejemplo del que hable de forma detallada, que tiene que ver con Bach y el arte de la fuga. Probablemente sepan que el arte de la fuga fue la última obra escrita por Bach. Bueno, hay un último coral que escribió en su lecho de muerte, que le dictó a un alumno, que es realmente la última de sus obras, pero digamos la última de sus obras más grandes eh, es precisamente el arte de la fuga y consiste justo de eso, de una serie de fugas y de cánones eh, que escribió un poco para ilustrar todas las técnicas posibles de escribir una fuga, pero la última quedó incompleta y desde entonces, desde su publicación, ha habido varias propuestas para completar la última fuga. Entonces, en este estudio lo que hicimos fue utilizar métodos de teoría de la información. En particular, utilizamos lo que se conoce como entropía relativa para definir una distancia estilística. O sea, podemos decir en este sentido qué tanto más, desde el punto de vista de teoría de la información, qué tanto más se parece una posible completación de esta obra eh, hecha por un compositor diferente de Bach con lo que empezó a hacer Bach en la última fuga. Y podemos entonces dar una serie de criterios cuantitativos basados en entropía relativa para decir qué tanto más cercana estilísticamente está una posible completación. Eh, Esto es un poco un tema sensible, como se podrán imaginar, porque algunos de algunos de los compositores que han propuesto completaciones bueno, viven todavía, entonces seguramente no les gustará ser comparados y enterarse que en este criterio su obra a lo mejor no es tan cercana estilísticamente a la de Bach como ellos pensaron, pero no estamos haciendo ninguna afirmación sobre la calidad o sobre el interés de la música, solo estamos diciendo que desde una perspectiva de teoría de la información se pueden dar elementos cuantitativos de medir cercanías estilísticas. Ese es un poco el objetivo de este trabajo. Eh, Me gustaría hablarles de otra serie de proyectos en los que nos hemos visto
eh, involucrados de una u otra manera, pero ya de forma un poco más eh, cualitativa, un poco más platicado. Mencioné en algún momento al principio de la charla el trabajo de Alberto Alcalá y de Martín Mijangos. Alberto Alcalá está terminando bueno, de hecho ya terminó su tesis doctoral sobre análisis topológico de datos aplicado al análisis musical, lo que él llamó TMA, o sea, las siglas en inglés para el análisis topológico de datos son TDA, de Topological Data Analysis. TMA es un acrónimo para Topological Musical Analysis. eh, y la idea es aplicar estas técnicas de análisis topológico de datos para tratar de estudiar la forma musical, que es una de las preguntas importantes. O sea, si se tiene una obra musical, podemos de alguna manera entender su estructura formal eh, utilizando metodologías matemáticas, y estas técnicas han resultado interesantes y han provisto de una posible respuesta a, a estas preguntas. En un ámbito ligeramente diferente, estamos estudiando un poco cómo se sincronizan los coros. Resulta que cuando la gente canta en un coro, algunos indicadores fisiológicos como la respiración o el pulso cardíaco se sincronizan o tienden a sincronizarse. Y estamos tratando de entender qué es lo que hace que se sincronicen y en qué circunstancias lo hacen y cuándo son más eficientes. En fin, es un problema no tan relacionado con la estructura formal de la música, pero que de alguna manera sí tiene que ver con la práctica musical. Con Rodrigo Perusquía estamos al menos identificando factores relevantes que podrían servir para diseñar un índice de plagio. Eh, este tipo de desarrollos, como decía en algún momento, pueden tener implicaciones incluso legales relevantes. Hay literalmente cientos de casos de demandas, sobre todo en Estados Unidos y en Inglaterra, de casos de plagio. Y muchas veces 4 notas o 5 notas son suficientes como para dictaminar una sentencia, independientemente de otras consideraciones. Entonces, nosotros proponemos que habría que tomar en cuenta otra serie de factores un poco más sofisticados, digamos, para convencerse que efectivamente hubo plagio en alguna composición. Eh, Otra pregunta que es muy interesante desde varios puntos de vista es el de la complejidad musical. O sea, ¿qué es lo que hace a la música compleja o más compleja o menos compleja que otras músicas? Y cognitivamente, ¿qué es lo que nosotros preferimos? Si la música muy compleja, la música más bien más simple. En fin, hay una serie de preguntas asociadas con esta pregunta general de por qué nos gusta la música y de aspectos evolutivos que tienen que ver con la especie humana y otras especies en el ámbito biológico, de por qué desde una perspectiva evolutiva hemos desarrollado música. Eh, También debería de mencionar el trabajo de estilística tímbrica, que tiene que ver con el color de la música, o sea, la orquestación o los timbres que se utilizan para componer una obra musical, y cómo eso forma también parte del estilo, que pocas veces se considera, más bien se consideran aspectos melódicos, rítmicos o armónicos como para caracterizar el estilo musical de un compositor, pero pues existen muchos otros, en particular aspectos tímbricos, y hemos estudiado casos
sinfonistas, en particular Beethoven, Haydn y Mozart, eh, para tratar de entender diferencias estilísticas en este sentido. Pero bueno, hay toda una serie de preguntas eh, que creo yo son interesantes. Utilizando estas técnicas, analizamos la evolución estilística de Haydn a través de sus cuartetos de cuerdas. Eh, Cuestionamos algunas de las autorías o la autoría de Bach de algunas de sus piezas para teclado más tempranas, que estilísticamente como que saltan a la vista de que podrían no ser de él, y aplicamos algunos de estos métodos para tratar de entender si efectivamente pudieran ser de él o no. Utilizamos métodos similares para entender estilísticamente la música de los Beatles. Seguramente ustedes saben que los Beatles, cuando se formaron como grupo, hicieron un acuerdo. Bueno, el acuerdo lo hicieron básicamente eh, Lennon y McCartney, eh, en el que acordaron publicar y compartir todos los derechos de autor de las canciones que cantaba el grupo. Pero claramente algunas eh, fueron escritas solo por Lennon, otras solo fueron escritas por McCartney, y hay muchas que se hicieron en colaboración. Alguno hizo la melodía, el otro hizo la letra, o alguno hizo una parte, eh, otro hizo otra, en fin. Entonces, de alguna manera, este estudio estilístico de la música de los Beatles trata de esclarecer qué qué tanto de Lennon o qué tanto de McCartney hay en algunas de las canciones de los Beatles. Eh, con dos colegas libanesas hicimos también un estudio utilizando teoría de gráficas sobre la estilística de la obra para violín solo de Bach, que de manera interesante aplica algunas ideas de mecánica estadística al estudio de la música de Bach. Eh, para terminar, nada más a modo de conclusión, quisiera recalcar que pues espero haberlos convencido de que aplicar metodologías matemáticas en el estudio de la música no es eh, tiempo perdido, por así decirlo, sino que puede realmente llevar a un entendimiento más profundo de la música misma. Y solo para terminar, si estuvieran interesados en algunos de estos temas, acabamos de publicar un libro eh, con Francis Knight de la Universidad de Cambridge, en el que discutimos muchas de estas ideas, presentamos varios de estos casos que han sido en su mayoría publicados en forma de artículo en otras revistas. Y el último capítulo consta de una serie de estudios de caso realizados por varias personas. Entonces creo que juntamos material interesante. Insisto, si alguien estuviera interesado en el tema, eh, pues esta es la recomendación. En este, según yo, sí, sí está. Eh, Les quería recomendar también otro libro que también apareció este año. Eh, este es un libro un poco más musicológico y menos matemático, pero que también tiene discusiones específicas sobre el estilo musical, eh, se llama Una historia del ensayo en la música clásica. Si hubiera, si hubiera interés, pues les dejo la información y me regreso al mero principio, nada más para comentarles que si tienen interés en la bibliografía o en algunos otros temas,
o si les interesa averiguar en detalle eh, algunos de los aspectos que discutí en la charla, les pongo ahí la página web del proyecto que se llama Formal Methods in Musicology, que tratamos de actualizar periódicamente. Entonces, pues como referencia ahí está. Y con esto concluyo, eh, agradeciendo de nuevo, sobre todo a Javier, la oportunidad de presentar estos trabajos. Y no sé si hay un espacio para preguntas, pero si hubiera, con mucho gusto. En Facebook hay una. ¿Es posible generar música artificial que tenga la misma estructura que la de Bach? Sí, o sea, de hecho, esto que mostré al principio del concierto de oboe eh, se hizo con Vivaldi, pero mostré también un concierto de Brandenburgo número 7, realizado por David Cope, y es justo la idea. Si lo encuentro rápido, lo vuelvo a poner, pero esto que les mostré es ahí, de hecho. Déjenme ver si lo logro volver a poner. La gente que esté familiarizada con los conciertos de Brandenburgo sabrá perfectamente que solo hay 6 conciertos de Brandenburgo, entonces este 7 no puede ser de Bach. Y David Cope lo generó de manera algorítmica. Eh, lo dejo un ratito más, pero estilísticamente es muy en la línea de Bach y es generado, eh, pues por decirlo de alguna manera, matemáticamente. Espero que eso conteste la pregunta. O sea, sí es posible y entre más tiempo pasa, más cercano eh, se vuelve la generación en el estilo de los compositores. Nada más, si tengo un par de minutos más, me gustaría mencionar que esta prueba que se conoce como la prueba de la inteligencia artificial propuesta por Turing, si recuerdo bien, en el que se, se considera que una persona, perdón, se considera que una computadora ha pasado la prueba si puede mantener una conversación con un ser humano sin que el ser humano distinga si es una computadora u otra persona. Existe el equivalente en música generada artificialmente, y la prueba consiste en que si los escuchas, la audiencia, no puede distinguir entre si la obra fue escrita por el compositor o por una computadora, se dice que la computadora pasó la prueba. Y David Cope y otros autores han generado música en el estilo de Bach y han llegado a lograr incluso que expertos en la música de Bach den como por escrito por Bach obras que fueron compuestas por la computadora, que creo que pues sí es un indicador bastante eh, notable, por así decirlo, del hecho de que estilísticamente las obras generadas ya son muy cercanas a las del compositor. Espero haber contestado la pregunta. Hay otra pregunta aquí en el chat. Bueno, es comentario. Puede ser incluso una herramienta para catalogar partituras sin autor o título, claro, siempre que se tenga ya una base de partituras suficientemente amplia.
¿Y las fuentes de análisis son las partituras originales, ediciones o audios? ¿Se transfieren las notas a datos de texto? Es pregunta. Las fuentes son archivos MIDI, entonces de facsímiles o de partituras originales se crean archivos MIDI y de los archivos MIDI es de donde partimos para hacer toda esta serie de análisis. Ok, creo que no hay más preguntas, no veo ninguna más. Eh, Nos quedamos en Zoom, pero nos despedimos de nuestros amigos de Facebook. Eh, los vamos a ver el próximo noviembre 18 con una plática sobre la perspectiva geométrica como símbolo de la dicotomía sujeto-objeto. Y pues muchas gracias a los de Facebook y nos despedimos de Facebook y seguimos en Zoom.